¿Te gustaría crear una intro para YouTube profesional como esta? Hoy te lo voy a enseñar de una forma práctica, dinámica y sencilla. No debes de tener ninguna experiencia previa para poder crear una intro como esta. Vamos a utilizar una herramienta altamente poderosa que se llama Rainforest y prácticamente va a ser todo por nosotros. Te voy a dejar en la descripción de este video los links oficiales para que puedas acceder a ella. Estas son las versiones que trae la herramienta. Desde la versión gratuita vas a poder crear videos en alta definición, acceder a las plantillas ilimitadas, acceder a las imágenes de forma limitada y puedes también crear logos en formato PNG. Algo muy importante es que en esta versión gratuita, si quieres descargar el video, vas a tener que lidiar con la marca de agua. Si quieres eliminar la marca de agua, te recomiendo utilizar desde la versión Lite o la versión Pro. Este es el menú principal de la herramienta. Para crear nuestra intro, vamos a irnos acá donde dice videos, vamos a darle un clic y vamos a darle intros. Una vez que estemos acá, nos vamos a ir aquí donde dice intros y logos y vamos a darle intros de YouTube. Vamos a darle un clic acá y ya aquí nos aparecen las diferentes opciones de intros para YouTube. Aquí vamos a escoger la que más nos guste. En este caso vamos a escoger esta, que fue la que utilizamos nosotros, y vamos a darle un clic. Una vez que estamos acá, vamos a darle un clic aquí donde dice crear ahora. Algo muy importante es que el contenido puede utilizar ya sea videos o imágenes, de acuerdo a lo que quieras, ¿ok? Sin embargo, voy a dejarlo así, voy a utilizar videos, le doy crear. Este video dura 8 segundos y aquí ya la herramienta nos va guiando. Aquí lo que nos dice es, ok, suba un formato de 1920 x 1080, o sea, en formato Full HD, podemos subir un video. Aquí nada más le damos a añadir, le damos subir video y escogemos alguno de estos videos. Ya yo tenía preparado mis videos, los voy a subir acá. Entonces acá me da la herramienta inclusive que son solamente 2 segundos que vamos a utilizar. Entonces yo puedo escoger en esta misma línea de tiempo cuáles 2 segundos me gustaría utilizar para esta intro. Entonces aquí podemos darle play y aquí podemos ver y reproducir lo que aparece en el video. Aquí voy a escoger este, le voy a decir que listo. Entonces ya me escogió esta parte. Vamos a la segunda. La segunda parte sería agregar acá otro video. Lo vamos a subir desde nuestro ordenador. Vamos a escoger el 2, que sería este. Lo subimos y vamos a escoger la parte que más nos gusta. Vamos a decirle que aquí. Acá algo muy importante es que nosotros podemos también eliminar el audio o podemos dejar el audio. En este caso, como ya el video trae una intro con audio, yo te recomiendo, si el video viene con audio, eliminar el audio con solo darle un clic acá o bajarlo prácticamente a 0. Acá también nosotros, si quisiéramos, como te mencioné anteriormente, podemos jugar con esta línea de tiempo aquí y recortar el video de acorde a las necesidades de la plantilla. En este caso voy a dejarlo ahí, le voy a decir que listo y vamos a la tercera parte del video, que sería añadir otro video. Voy a subirlo acá, vamos a subir el último, que sería este. Ya este prácticamente está listo porque la duración del video es el que se ajusta a la plantilla. Nada más le voy a dar listo y automáticamente me va a subir la plantilla. Ya esta es la última parte, solo tenemos que subir la imagen de nuestro canal. En este caso te recomiendo utilizar, si tenés un canal de YouTube, utilizar la misma imagen que tenés en el canal, en el perfil del canal, para que no haya ninguna pérdida de identidad. Aquí la recomendación sería 1000 píxeles por 1000 píxeles, como podemos observar acá, ese es el formato que nos recomiendan. Vamos a subir, en este caso aquí ya tenemos la imagen. La subimos acá, aquí podemos ajustar, podemos hacerla más grande, la podemos hacer más pequeña, ¿verdad? O la podemos dejar así como está. Aquí también nos permite, estas herramientas acá nos permite ajustar o nos permite expandir, o bien si quisiéramos agregarle algún filtro de color, aquí podemos utilizar las diferentes opciones que nos trae la herramienta. En este caso voy a decirle aplíqueme ese. Aquí ya estamos, ahora nos venimos a esta parte que es donde vamos a poner el nombre de nuestro canal. Muy importante, aquí vamos a poner el nuestro, a como aparece, ok. Y acá lo que vamos a poner es la dirección de nuestro canal. En este caso ponemos YouTube, le ponemos el backslash y aquí en este caso sería Oscar León, ok.
negocios. Ok, nada más aquí, le damos guardar y ya prácticamente tenemos todos los archivos arriba. Aquí podemos observar estos botones, que aquí lo que nos va a decir cuál es el estilo que queremos utilizar para la plantilla. Tenemos esta opción que sería con fondo blanco y tenemos esta otra opción que sería con fondo negro. Aquí vamos a utilizar la del fondo blanco. Aquí podemos escoger también la fuente. Si quisiéramos escoger la fuente de este texto, aquí podemos utilizar ya sea la que viene por defecto o podemos escoger alguna de estas opciones que trae la herramienta, o bien si quisiéramos pudiéramos subir nuestra tipografía de marca acá. En este caso vamos a dejarla por defecto y aquí es una opción que podemos escoger la música. Aquí trae la herramienta diferentes opciones de música que pudiéramos utilizar como introducción y ahí podemos ir probando de acorde a lo que nos guste. En este caso voy a dejar la que viene predeterminada y ya acá viene lo que es la previsualización. Pudiéramos utilizar una previsualización, una vista rápida, aquí nos va a renderizar muy rápidamente, o bien en este caso yo tengo la versión Pro, me puedo ir directamente a exportar el video en Full HD y la herramienta acá lo que nos va a hacer es esto, ya nos va a empezar a procesar y a renderizar el video. ¿Qué tan fácil te está pareciendo esta herramienta? Déjamelo saber en los comentarios. Listo, una vez que nos renderiza el video ya nos permite la opción ya sea reproducirlo, volverlo a editar o bien descargarlo. Aquí en este caso nada más le damos descargar y automáticamente nos va a descargar el video. Y así nos quedó la introducción. ¡Felicidades! Ya tienes tu nueva intro profesional de YouTube con solo unos cuantos clics. Cuéntame, ¿qué te pareció? Déjamelo saber con un like si te gustó. Si es la primera vez que andas por acá, te invito a suscribirte y darle clic a la campanita para que no te pierdas las próximas entregas. Si te gustó esta herramienta, esta que te voy a dejar por acá, te va a encantar. Mientras tanto, nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo.